Recuerdos de Vietnam. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a El Diferente. Alianza Lima parece que al final de esta temporada quedará con algunos traumas, con algunas secuelas post-traumáticas que dejarán este, este año, esta temporada, donde creo yo que tanto la directiva como el comando técnico cometieron muchos errores y los jugadores también. No los saquemos del análisis. ¿No? Pero Alianza apostó todo desde el inicio, desde que comenzó a avanzar en el torneo internacional, todo giró alrededor de Libertadores y Copa Sudamericana para, tal vez creo yo, desde un inicio, lavarse la cara de lo que venía haciendo Alianza en este tipo de torneos. A nivel internacional, Alianza era una lágrima, pero parece que se extralimitaron con esa intención y Pipo Gorosito, que tenía una deuda pendiente, una revancha personal con la Copa Sudamericana, aquella vez que la perdió con Tigre llegando a la final con Sao Paulo, en aquella recordada final donde hubieron muchos incidentes, la policía, amenazas, incluso con revólveres, en fin, se habla de muchas cosas que pasaron en aquella final. Parece que arrastraron y orillaron al técnico argentino a voltear la cara y poner toda la mirada, todo el foco en el torneo internacional y dejar de lado el torneo nacional, donde Alianza, si bien tenía deudas pendientes de cara afuera, de cara a Libertadores, Sudamericana, es verdad. Y fue una de las cosas que seguramente Pepón Navarro le dijo cuando llegó a Pipo Gorosito. Hazme una buena campaña internacional, pero no le dijo gáname una o trata al menos de ganarme una, sino simplemente una buena lavada de cara, que era lo que necesitaba el equipo blanquiazul de todas maneras, sin, sin quitar el foco de lo que era la Liga Nacional, porque ahí también tenía que dar una imagen de recuperación y si no salir campeón, al menos estar muy cerca de serlo. Y creo que esta temporada va a quedarle un poquito lejos si es que la U nuevamente vuelve a ganar el torneo clausura, que ya parece algo oleado y sacramentado por cómo vienen los resultados y el partido. Errores, sí, todos, creo yo, desde la cabeza hasta los jugadores, cometieron muchos errores durante la temporada. Parece como un efecto cascada. Vamos a revisar y vamos a hacer un análisis de cada uno de ellos y dónde estuvieron los errores para que esta temporada, al parecer, creo yo, va a terminar con las manos vacías. Alianza se va a quedar sin cabra y sin soga por no saber administrar ni saber manejar ambos torneos. Pero empecemos por el primer responsable, no culpable, porque creo que al final no vamos a culpar aquí a nadie, pero sí hay que darle responsabilidades a cada uno como le compete. Y sin lugar a dudas, el primer responsable es el Pepón Navarro, Franco Navarro, quien eligió al técnico, a Pipo Gorosito. Se sabía de sus ideas, se sabía que Pipo era un entrenador que le sacaba el jugo a los equipos en los cuales había entrenado con muy poco. De muy poco exprimía y lograba sacar una buena versión de los jugadores y del equipo, cosa que hemos visto en Tigre y que se ha visto en otros equipos. Salió campeón también en Paraguay, con el Olimpia. Entonces, fijó su mirada ahí y dijo, esto es lo que necesita Alianza. Necesita este tipo de entrenador que tenga el convencimiento, que logre convencer al jugador y que saque la mejor versión. Pues bien, pero al traer a un entrenador trae sus cosas buenas y sus cosas malas. Y las cosas malas de Pipo Gorosito, que vamos a ver más adelante, fueron, creo yo, las que terminaron llevando al equipo de la victoria al momento en el que se encuentra ahora. Pero es cierto que Navarro al principio tal vez no hizo un análisis tan sesudo o tan numérico de las cosas, del pro y los contras que podía tener el entrenador argentino, que si bien, que si bien mantuvo con vida a los aliancistas en Copa Sudamericana, pero descuidó totalmente el torneo local y no hubo ninguna reacción, o al menos no la vimos, al menos no,
no la hicieron notar desde la interna Alianza Lima, porque la directiva no solo está para contratar y poner los nombres y está listo, bacán, que ellos hagan su chamba y listo, ¿no? Si la directiva ve que el camino se está yendo por donde no debería, ¿sabes qué? Rato, nos reunimos, mira, Pipo, me parece esto no está bien, esto está pasando por aquí, hay que ajustar un poquito por allá, por acullá, pero todos se dejaron llevar por la marea llamada sudamericana. Se envolvieron en esto, parece que esto los cegó a todos y dijeron, ok, me parece que lo que Pipo está haciendo es correcto. Es correcto voltear la mirada únicamente al torneo internacional, cosa que terminó llevando en lo que está ocurriendo actualmente con el equipo de la Victoria. Y adicional a ello, con algunas actitudes de jugadores que se han venido hablando, actitudes como la de Quevedo, como la de Zambrano, que vamos a hablar mucho de la actitud de Zambrano, que se ha vuelto, si no la estrella o la imagen de esta alianza 2025, porque él demostró todas las caras de lo que fue Alianza, creo yo, en esta temporada. Pero bueno, vamos a analizar más adelante con el mismo Zambrano. Y luego con algunas actitudes de algunos jugadores, como las actitudes de Peña en el partido del otro día, queriendo terminar el partido, parece que era como Pico cuando agarraba su pelota y se iba y decía ya no se juega más. Actitudes infantiles que no se supieron corregir y la chamba no es solo de entrenador en corregir. Para corregir también está el área administrativa, que es la que se encarga de poner las sanciones. Entonces, si tú ves a un jugador que le están sacando una roja, dos rojas, tres rojas, cuatro rojas, y recién a la sexta roja tú vas a decir, oye, mira, ¿sabes qué? Ahora sí te voy a sancionar y te voy a poner tu multa. ¿Qué clase de sanción es esa y en qué momento llega? Llega en el momento menos oportuno, menos indicado, menos adecuado. Me parece que ahí la plana administrativa encabezada por el Pepón Navarro se equivocó, totalmente se equivocó, porque tú no puedes dejar, por más que el técnico te diga que lo está manejando, que lo están controlando, oye, ¿sabes qué? Mira, tú lo puedes manejar como tú quieras, pero aquí este jugador no puede venir a hacer lo que le da. Y encima lo expulsan y lo vuelves a poner de capitán y lo vuelves. Es una cosa que ya tendrían que haberlo avisorado y haberlo visto desde mucho antes y tomar medidas drásticas desde la plana administrativa. Así que desde ahí creo yo que hubieron muchos errores por parte del Pepón Navarro en no poner freno con todas estas situaciones que estaban pasando dentro de la interna de la escuadra blanquiazul, ¿no? Porque si bien el entrenador es quien dirige al equipo, pero el presidente, el encargado, la persona de la directiva, es también alguien que tiene que decir, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás es como un colegio, el director del colegio, si ve actitudes, por encima del profesor, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Este alumno se me va, castigado, y regresa cuando tu comportamiento cambie. Creo que es algo que tendría que haber hecho Pepón Navarro y no logró hacerlo hasta ahora que ya está. Lo hizo cuando ya no significa nada, no tiene peso, no ayuda en absolutamente nada. Muy tarde. El siguiente responsable en esta cadena es Pipo Gorosito. Pipo Gorosito que, como lo dije hace un momento, se dejó cegar por su revancha personal, tiene una revancha personal con lo que había pasado con Tigre, quería salir campeón de un torneo internacional, en este caso le apuntó toda la Sudamericana porque a Libertadores se complicó mucho para Alianza, y al apostarle todo a la Sudamericana, descuidó mucho el torneo local. Un torneo local que tenía Alianza también la obligación de discutir, de pelear y hasta incluso de ganar. Porque tu máximo rival va a salir tricampeón, probablemente, altamente probable que salga tricampeón. Te ganó hace 2 años una final en tu estadio con un rochezazo, con un tema que dio la vuelta al mundo, que si se equivocaron personas que no deberían estar en el club y que no representan a Alianza Lima, pero igual la vergüenza, el roche, todo estuvo ahí. En el año del centenario del clásico rival sale campeón. Y ahora parece que se va a llevar un tricampeonato como en el año 98, 99, 2000. Entonces parece que va a repetir por ahí esa misma tónica
Y bueno, Alianza tenía la labor de al menos entorpecer o dificultar que la U consiguiera esa hazaña otra vez, ¿no? Pero el Pipo Gorosito no le interesó en absoluto, dijo, yo voy a la Sudamericana y lo demás, y lo hizo notar, lo hizo ver, y los jugadores no son tontos, se dan cuenta. Pones a otros a líneas en cuanto a las formaciones, en cuanto a sus actitudes, a cómo tal vez incluso la arenga que haces antes de salir del partido es totalmente diferente a cuando la haces en otro torneo como la Sudamericana, y los jugadores se dejaron estar, entraron en ese desdén, en ese desgano, y que pensaron que iban a ganar la liga solo porque la camiseta era blanquiazul y porque eran alianza y porque ya tenían que ganar, ¿no? Y lo demás venía por decantación y en fin, se iba a acabar ahí. Totalmente equivocado, totalmente errado. Alianza no compitió, no demostró ser capaz de ponerle un freno a Universitario y le dejó la chamba a clubes como el Cusco, que ya lo dijo el mismo técnico del Cusco, no tiene la mochila, él no tiene la responsabilidad. Otros equipos que tienen mayor inversión deberían estar peleando el título y sí, fue claramente un dardo para Alianza Lima. Un Alianza Lima que Pipo Gorosito hizo también muy previsible, porque también lo dijo el técnico del Cusco, de Cienciano del Cusco, perdón, lo dijo. Eh, Alianza es muy fácil de leer, muy fácil de leer. Entonces, al ser tan básico y tan fácil de poder contrarrestar Alianza, es ahí donde perdió y se dejó estar muchos puntos en el torneo local, ya que en el internacional tal vez los equipos salen un poco más de igual a igual, no se miden tanto, no se controlan tanto y tratan de avasallar al rival en igualdad de condición, ¿no? O incluso en superioridad de condiciones en algunas situaciones. Pero eso es lo que Alianza le servía para el fútbol que tenía, hasta que se topó con la U de Chile, alguien con quien se tenía esta supuesta revancha, esta revancha que sí muchos hinchas la tenían desde hace ya 15 años, pues no, que había ocurrido este partido del 2010, donde Alianza perdió con este supuesto robo y todo ello, y perdió la oportunidad de la revancha y perdió la oportunidad de quitarle el tricampeonato universitario, donde el máximo responsable en cuanto a planteamiento y en cuanto a juego, ahí sí es toda de Pipo Gorosito. Un entrenador que tiene sus cosas, es vieja escuela, es old school, no le suelta la mano a sus jugadores, las tiene ahí hasta el final, incluso le costó mucho sancionar a Quevedo y una sanción que tú dirías, oye, pero esa sanción no sea malo, pues esa no es sanción. Volverlo a ponerle un tiempo o lo otro, no fue una sanción como tal, fue algo como una jalada de orejas y nada más, ¿no? Y te pones a pensar, oye, ¿por qué hace eso con algunos jugadores y con otros no? ¿Por qué con Cepelini hay otra actitud, ¿no? Porque Cepelini sí parece que el castigo fue mucho más severo que otros jugadores, entonces hay cierta predilección que podría dentro de la interna estar haciendo un poquito de daño y luego las declaraciones también Borussia tiene un gran problema, no sé si es un problema o no, al final habría que analizarlo muy bien, pero es la sinceridad con la que habla y no se da cuenta que dentro de su sinceridad puede llegar a herir susceptibilidades como tal vez la mismo Aquino, ¿no? En las declaraciones que da, diciendo que se sentía extremadamente cansado y que no podía entrenar y en fin. Entonces, me parece que en esa intención de siempre decir la verdad como fuese, logra no tener cierto manejo muñeca ante ciertas situaciones y es ahí donde creo yo que Pipo le falta ese manejo, ¿no? Y bueno, como típico argentino, las acciones que dio también al final del partido con la U de Chile, se denota que el Pipo le cuesta mucho guardar las formas, le cuesta mucho saber controlarse ante ciertas situaciones y vota y expulsa lo primero que se le viene a la cabeza, a la mente, y es lo que ha venido pasando. Además de los planteamientos y las alineaciones, donde Pipo, como digo, es un entrenador que no le suelta la mano a sus jugadores, tiene un 11 y con ese 11 va a morir. Lo de Burlamaqui, lo de Peña es increíble, es increíble. Tuvo que esperar al segundo tiempo del partido para hacer cambios eh, se perdió mucho tiempo con Peña en el campo y es ahí donde creo yo también Pipo Gorosito en su terquedad termina dándole la posibilidad a la U de Chile de clasificar y Alianza de no seguir con el sueño en la Sudamericana. Pero ahí también vienen los jugadores. Y el primer jugador al cual vamos a señalar es evidentemente Carlos Zambrano.
Carlos Zambrano, que se dejó expulsar con la U de Chile. Vamos a ver las últimas expulsiones, porque podríamos volver hasta la de Cienciano, que es la primera, de ahí podríamos ir a las dos que tuvo en Copa Libertadores, pero en fin, creo yo, creo yo que Zambrano, dentro de su inmadurez y su poco manejo, porque Zambrano parece como eh, parece, parece que es como un veterano de guerra, esos que quedan con algunas secuelas, producto de estos conflictos a los cuales van, y cada vez que pasa algo que les trae un recuerdo, ¡pum!, reaccionan como si estuvieran en medio del conflicto, ¿no? Es algo que le pasa a Zambrano. Yo pensé que lo hizo, hasta la última dije, bueno, esto pasó en Chile, contra un chileno, contra alguien a quien se la tenía jurada, que en el 2015 se habían encontrado. En fin, yo pensé que tal vez era por eso, por el tema de Chile-Perú y todo esto, pero ya de ahí te das cuenta que no, viene acá y hace lo mismo contra Cinciano en un partido donde sí se calentaron algunas cosas y todo, el árbitro estaba perdido, en fin, pero el capitán, el central, el jugador de 30 y pico años, 37 años, no puede dejarse eh, manejar por las emociones, por las emociones que pasan. Entonces, Zambrano ya ha sido castigado económicamente, lo cual en este momento me parece hasta una burla, una burla por parte del Club Alianza Lima, porque ya no tiene sentido. Ya han sacado seis rojas y dos de las cuales costaron uno, un torneo internacional, y el otro, seguir con vida en el torneo clausura. Así que ya en este momento carece de total sentido lo que haga la sanción del Club Alianza Lima, lo que haga que Pau Navarro, en fin. Y Zambrano, pues, lo hace también por esta misma forma de manejo de Pipo Gorosito. Porque Pipo Gorosito, al no soltarle la mano a sus jugadores, ellos se sienten con ciertas licencias. Es lo que pasó con Quevedo, es lo que pasó con Zambrano, es lo que pasa con Peña también. Creen que con el peso de la camiseta, por ser jugadores veteranos, pueden hacer ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, no me vengan a decir, no me vengan a decir también ahora que por tener que salvaguardar un torneo, en este caso el torneo de la Copa Sudamericana, dejaban de lado de clausura y apostaban con todos los titulares a una sola copa. Porque estos jugadores como Zambrano, jugadores como Peña, están acostumbrados a jugar domingo, entre semana, domingo. Están acostumbrados, en Europa es normal, entonces no debería costarles. Deberían estar muy, muy acostumbrados a este tipo de juegos y saber dosificar el tema físico. Y bueno, Alianza Lima priorizó, y algunos podrán decir, ok, pero priorizó el torneo nacional, no le fue bien, y tenía que bajar la guardia en alguno de los dos y tenía que pasar lo que pasó. Yo les recuerdo que en el año 97, donde Cristal llega a la final de Copa Libertadores, aquel Cristal quedó segundo en el torneo nacional, por debajo de Alianza, que ese año sale campeón después de 18 años. Entonces, no me vengan a decir que no es posible. Es posible para un equipo peruano competir tanto por torneo nacional como por Copa Interna. Solamente si sabes hacerlo, si sabes gestionar, si sabes hacer tu chamba, lo vas a conseguir, lo vas a lograr. Algo que no se supo hacer, no se supo gestionar, no se hicieron los correctos planteamientos, creo yo, dentro del campo con los jugadores adecuados y terminó pasando lo que pasó en este momento donde Alianza se quedó sin Cava y sin Soga, sin Sudamericana y sin torneo local. Y lo más probable es que si la U sale campeón, Alianza tiene que apostarle todo a quedar cuarto en el torneo, para ir a esas semifinales, a ese pequeño torneito, para ver quién queda en segundo lugar y quién clasifica a la siguiente Copa Libertadores o en qué número pues, de Perú 1, Perú 2, Perú 3, Perú 4 termina clasificando Alianza Lima. Es así, es lo que ha pasado, es lo que ha venido aconteciendo con el equipo blanquiazul. Se quiere renovar, se tiene que hacer un análisis de todo, de las fortalezas, oportunidades, debilidades y todo lo que se tiene que hacer y los recambios que se tienen que hacer. Si no Alianza,
al final va a terminar pasando lo que le ha pasado hasta el momento. Priorizar, terquedad, querer algunas cosas por encima de los demás y no pensar en el club, no pensar en la alianza, no pensar en el hincha. Creo que el hincha al final es el que se merece respeto y merece que el club pelee por más cosas que simplemente apostar de todo a una sola cosa. Bueno, gente, sin más, cuídense, nos vemos hasta una siguiente ocasión. Chao.